Muy buenas tardes a todos, agradeciéndoles su presencia, la participación virtual. Hoy tenemos un tema muy interesante. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telemedicina. Tenemos un tema de mecanismo de trabajo de parto. En esta oportunidad, el obstetra Salvador Vigil Vázquez, obstetra que trabaja en nuestro hospital bastante tiempo ya y tiene experiencia y conocimientos en este tema, de modo que pues le vamos a permitir el pase. Muy buenas tardes, obstetra, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir sus conocimientos sobre este tema muy interesante, muy importante en esta época de la pandemia, que también es difícil muchas veces acceder a veces a los centros de salud y todo este tema que engloba pues la pandemia. Bien, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, licenciada Sarita Saavedra. Le agradezco por permitirme compartir con este público del Zoom, y también agradezco a través suyo a la doctora Jacqueline Castañeda, directora del establecimiento, al jefe de departamento de ginecobstetricia, el doctor Calderón, y a la coordinadora obstetricia, la obstetra Judith Castro Piña, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias. Le damos pase para su exposición. Bueno, si podría regresarlo, por favor. Sí. Hoy día vamos a tratar justamente, pues, lo que se trata del mecanismo de trabajo de parto. Ustedes pueden ver ahí una escena, ¿no? Que se deberían ver muchas cosas. Uno es el parto humanizado, porque actualmente ya hay la tendencia de la participación del familiar, en este caso especialmente el papá, ¿no? Y dentro de todo eso, todo lo que se ve ahí, no se ve el mecanismo de trabajo de parto. Ahí el único que puede evaluarlo es el obstetra o el ginecobstetra que está haciendo. La siguiente. Y empezamos viendo las diferentes fases por las cuales atraviesa la gestante, ¿no? Como podemos ver ahí, desde el periodo de la concepción, la primera fase que se llama la fase de quiesencia, que es el preludio al parto, donde no se encuentran contracciones que son capaces de iniciar este trabajo de parto, y a partir de las 36 a 38 semanas ya podemos encontrar que hay cambios, ¿cierto? Se inicia, dice ahí, el inicio del parto, porque ya hay cambios en el cuello uterino, se presentan contracciones con más frecuencia, y a partir ya, vemos en la fase 3, se inicia lo que conocemos el trabajo de parto, que es donde se va a enmarcar nuestros mecanismos del trabajo de parto, ¿no? Terminada el trabajo de parto, que termina con la expulsión de la placenta, ya viene el periodo de involución, que es la recuperación de la parturienta, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en la fase 3 hemos dicho que se inicia el trabajo de parto. Entonces, la bibliografía, he estado buscando la bibliografía, ¿a qué se refieren con inicio de trabajo de parto, ¿no? Para aclararlo, porque hay algunas dudas. Entonces, Williams nos dice que el inicio de trabajo de parto se considera cuando encontramos contracciones uterinas, como ustedes ven ahí la gráfica de las contracciones uterinas, con una frecuencia, obviamente lo evaluamos en 10 minutos, una intensidad y tiempo capaces de producir las modificaciones cervicales. Eso nos dice Williams. Pero otros autores como Schwartz y Mongrut nos especifican esas modificaciones en el cuello, ¿no? Como es en las primíparas, un 100% borrado y una dilatación de 1 a 2 centímetros. Y en las multíparas, 2 centímetros, ¿no? Para poder nosotros poder saber efectivamente que se ha iniciado el trabajo de parto. La siguiente. Este trabajo de parto, o sea, la fase 3 que considera Williams, es lo que nosotros, la mayoría conoce, ¿no? Es la fase latente, la fase activa y el expulsivo, ¿no? Como ustedes pueden ver, la fase 1A y 2A. La siguiente. Este trabajo de parto es importante conocer, refrescar este tema, que tenemos 4 factores. Uno de los factores son las contracciones uterinas, y vamos a hablar brevemente de ellas, ¿no? La intensidad, como ustedes pueden ver ahí, no hay puntero. Ya, la intensidad, la intensidad
que nosotros lo podemos medir por el tacto, ¿cierto? Medir por cruces, y que normalmente, si hay un incremento de la intensidad, tendríamos que decir que hay una hipersistolia, y la hiposistolia es la disminución de la intensidad. En cuanto a la frecuencia, es la taquisistolia, que sería más de 5 contracciones en 10 minutos, y la bradisistolia menor de 2. También tenemos la frecuencia, la intensidad y la duración, ¿no? Que se determina, que es importante también para que pueda realizarse el trabajo de parto adecuadamente. Y si es que no se cumplen estas condiciones, ocasionan también distocias. ¿A que sí? Un factor importante, y en el cual nos vamos a detener un poco más de tiempo, es el feto, ¿no? Lo que también se le llama como móvil. Importantes aquí, en la imagen que ven en el lado derecho, a este feto, tenemos 3 segmentos. Recuérdenlo bien, por favor. La cabeza, los hombros con su diámetro vía acromial, que ahí aparece 12 centímetros. En la parte más inferior vemos el diámetro mitrocanterio, que es de la cadera. Estos 3 segmentos van a tener que cumplir los mecanismos de trabajo de parto, o sea, aquellos movimientos necesarios para poder atravesar el canal de parto. Recuerden, 3 segmentos que tienen que cumplir los mecanismos. Ahora vemos la cabeza. En la cabeza es bastante importante porque tenemos los diámetros que definitivamente tenemos que conocer para poder ver que si estos mecanismos de trabajo van a avanzar o no. Uno de los más importantes, el más frecuente, tenemos el occipito bregmático. Acá se marca por donde dice occipucio, esa parte hay como un 8, ahí. Desde ahí hasta la B a la arriba, si lo marcas, hasta allá, ese es el occipito bregmático, ¿no? Suboccipito bregmático, que es el diámetro más pequeño que tenemos, que mide 9,5 centímetros. Por lo tanto, de esa línea hasta donde dice sincipucio, toda esa parte es lo que se va a ver en el canal vaginal, ¿no? Otro diámetro también que tenemos que recordar, porque vamos a verlo en el mecanismo de trabajo de parto, es el occipito de la O a la F. Entre occipucio y sincipucio, la O, ahí. De ahí hasta la F. Ese es el occipito frontal, que mide 12 centímetros, y en las presentaciones de Bregma es bastante común, y cuando se orienta la cabeza al estrecho superior es el que se va a presentar antes de la flexión. Otro diámetro también que podemos ver ahí, que es de un tamaño menor, es el submento, o sea, del cuello, SM, el que dice SM, no el otro, ahí. De ahí hasta la B. Ese es el submento bregmático. Como ven, también tiene 9,5 centímetros. Es pequeño. La diferencia con el suboccipito bregmático es que el suboccipito bregmático es el más eutóxico, es el eutóxico, ¿cierto? Porque se da cuando hay una flexión. ¿Cuál es la flexión? Cuando el mentón se pega al tórax, como todos ustedes saben, ¿no? En cambio, el submento bregmático, ese de la B a la SM, ¿cierto? Que mide 9,5, esto se presenta en una deflexión, ¿cierto? En las presentaciones de cara. El diámetro, esa es la presentación de cara. El diámetro mayor que tenemos es el del mentón, la M, hasta el sincipucio, ¿cierto? Que mide 13,5, y es el cual se va a ofrecer en una presentación de frente. Y obviamente, desde ya les digo, estas presentaciones de frente es imposible que salgan como ustedes van a poder comparar cuando veamos la pelvis, ¿no? Esos son los principales diámetros que ofrece la cabeza y los segmentos fetales. La siguiente. Muy bien, ahora vemos la pelvis. Todos sabemos que la pelvis verdadera tiene un estrecho superior. Mejor dicho, la circunferencia mayor, ahí. Entonces, si ustedes pueden ver ahí de la columna, eso, más abajo, un poquito más abajo, donde empieza la línea. No, más arriba, mejor dicho, ¿no? Más arriba, más arriba, más arriba, más, donde empieza la línea, ahí, el promontorio, ¿cierto? Que es la unión del sacro con la última vértebra lumbar. De ahí, si corremos hacia el lado costado, hacia el costado derecho o izquierdo, son los nonos.
Bueno, son los alerones del sacro. Posteriormente vamos a ver la línea innominada y donde se cruzan esas líneas que cruzan más arriba, hacia el costado, donde dice 12, ya. Ahí está la eminencia heliopectínea. Esa sería la eminencia heliopectínea derecha, ¿cierto? Y la que está al otro extremo sería la izquierda. Son las que van a dar el nombre a los diámetros oblicuos, en este caso, ¿no? El oblicuo que tiene mayor diámetro es el oblicuo izquierdo, que va desde esa eminencia heliopectínea izquierda hacia, si lo bajamos, hacia la unión del sacro en la pelvis, ¿no? Esta unión. Entonces, y el otro oblicuo que es un poco menor. En este lado, el oblicuo derecho, en la parte posterior, es donde se encuentra el colon sigmoides y es el que lo acorta este diámetro. Por esa razón, el más usado es el otro oblicuo, el izquierdo, justamente ese, que es el que tiene mayor diámetro. El otro diámetro ahí que vemos, un diámetro transverso, es el transverso útil de 13 centímetros. Ahí estamos viendo, entonces, eso es el estrecho superior, ¿no? Si pasamos a la otra lámina, ahí nomás, ahí. Entonces, desde el borde superior de ahí, hasta donde se unen las líneas. Acá atrás, en la columna. No, más arriba, donde pusiste anteriormente. De ahí, dirígelo hacia atrás, hacia esa línea donde nacen esas dos líneas atrás. Ahí. Ese es el promontorio al borde superior del pubis. Eso es el estrecho superior. Y sus diámetros ya los hemos visto en la lámina anterior, que son anteroposteriores, en este caso el conjugado anatómico que mide 11, hemos visto el transverso útil de 13 centímetros y los oblicuos, uno de 12 y uno de 11. Ahora sí, volvemos a esta lámina y ya hemos visto que mide 11 el que han marcado, de la de acá, de esta, el primero que marcaste arriba, arriba. De ahí hacia atrás, hasta ahí es 11. Luego ven la línea inferior de la parte posterior del pubis. Te muestro, el pubis es la parte de arriba. Ese es el pubis. Toda esa circunferencia es el pubis. Hay uno que está en la parte de atrás, de donde nace una línea, de ahí. Ese, hasta atrás marco, listo. Ese es el conjugado obstétrico. Es el diámetro más importante de este estrecho y que nos determina estrecheces, ¿no? Ahí tenemos grados de estrechez. Si nosotros revisamos Schwartz, a ese 10.5 o 10 que va a resultar, el único que podemos medir a ese nivel es el diámetro que está un poquito más abajito, se lo pueden marcar, ese. Nace de la parte inferior, ese es el promontorio, y de ahí nace, de la parte inferior del pubis, ¿cierto? Hacia atrás, hacia el promontorio. Ese es el diámetro que nosotros podemos medir a través del tacto, por lo cual nosotros tenemos que saber las medidas de nuestros dedos cuando hacemos el tacto. A esto le vamos a restar 1.52 de acuerdo a la inclinación del pubis y nos va a resultar este diámetro que hemos hablado que es el conjugado obstétrico que mide 10.5. Schwartz nos dice, si nosotros reducimos a este 10.5 0,5, entonces encontramos el primer grado de estrechez. A este le restamos 1, una estrechez grado 2 y una estrechez absoluta es por debajo de ese valor. Entonces, recuerden este valor, 10.5 es el diámetro anteroposterior, el más importante en el estrecho superior. Y ahí también esa línea que es del suprapúbico al promontorio, ese es el estrecho, el primer plano de Hoche, ¿no? ¿Y yo desde acá no lo podría manejar? No se puede, no es en el alambre. Bueno, entonces ese es el primer plano de Hoche y del estrecho superior los principales diámetros que podemos tener. Otro diámetro importante que no vamos a poder verlo ahí, están las espinas ciáticas del estrecho inferior. Vamos a verlo más abajo en otras imágenes para entenderlo, ¿no? Pero ahí sí aparece eso que dice 12 centímetros del borde inferior del pubis hacia el sacro. Ese es el estrecho medio, ¿no? También bastante importante, como ustedes ven, en el anteroposterior, o sea, ese diámetro es mucho mayor que en el estrecho superior, que es 10.5. Acá es 12. O sea, ahí se amplía por la
excavación del sacro. Recuerden eso. Pero en los diámetros transversos, que son las espinas, que no aparece ahí, es 10.5. Por lo tanto, en el estrecho superior, los diámetros mayores son los transversos y los anteroposteriores más cortos. En el estrecho medio, los diámetros anteroposteriores son más largos y los transversos más cortos. Luego pasamos un poco más abajo y partimos también de la parte inferior del pubis hacia el coxis, ¿cierto? Vemos ahí que mide 9 centímetros normalmente, pero con la retropulsión hecha por la cabeza fetal puede llegar hasta 11 centímetros. Muy bien, ¿la que sigue? Ahí está para poder comprender un poco mejor esta lámina. Entonces, vista la pelvis desde la parte superior, no puede salir la imagen, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, acá tenemos una pelvis, ¿no? Y podemos ver ese óvalo, ¿no? Esa figura oval que vemos ahí, muy bien. Y lo que les decía, ¿no? Lo que se ve ahí. El promontorio al pubis. Este es el estrecho superior, ¿cierto? Y tenemos aquí el diámetro promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico, que mide, hemos visto, 11 centímetros. Pero en la sínfisis del pubis, en la parte posterior de la sínfisis del pubis, hacia el promontorio, es el conjugado obstétrico que mide 10.5, antero-posterior, ¿cierto? Ahí estamos viéndolo, 10.5, que es el promonto retropúbico. Ustedes, estudiantes o trabajadores, médicos, obstetras, ya conocen estos diámetros, entonces estamos tratando solamente de recordar. El único diámetro que nosotros podemos evaluar a través del tacto es el promonto subpúbico, que mide, a ver, ¿cómo puedo? Bueno, 12.5, ¿no? En la lámina anterior se veía eso. A ese le restamos 1.5 y nos va a salir ese 10.5. El otro transverso, el diámetro superior, que vemos ahí, arriba, en el verde más, ahí estamos, ahí. Es 13 centímetros. Este es el diámetro transverso útil. El máximo es 13.5, pero por encontrarse muy cerca al promontorio no se usa. Entonces, que quede claro, el diámetro antero-posterior más importante es el promonto retropúbico de 10.5 y el transverso útil de 13. Y no olvidemos, no está marcado ahí, los diámetros oblicuos, que están definidos por estas espinas, ¿no? Entonces, la madre está aquí, este es el lado izquierdo, lado derecho. Por lo tanto, del lado izquierdo a la articulación sacroiliaca es el oblicuo izquierdo. Del lado derecho, materno, esta espina, hasta la articulación sacroiliaca es el oblicuo derecho. El más largo es el izquierdo. Por lo tanto, aquí es donde la cabeza se va a orientar. Su diámetro mayor lo va a ubicar a este diámetro mayor de la pelvis. Mejor dicho, la cabeza fetal se va a ir orientando hacia los diámetros mayores por ser más fácil ubicarse así. Porque si se ubica de esta forma, no va a entrar nunca. Tiene que entrar en el oblicuo izquierdo. Y también va a depender del tipo de pelvis, ¿no? En una pelvis platipeloide, donde los diámetros anteroposteriores son menores, se va a ubicar en el transverso. Inclusive, si esta reducción es mucho menor, esta cabeza se va a deflexionar. Pero el tema ahora son partos eutóxicos. No vamos a entrar en ese tema, ¿no? No va a ser deflexiones. Muy bien. En el estrecho medio, vemos ahí también 2 diámetros, ¿cierto? 2 diámetros. El anteroposterior que mide 12, ya lo hemos visto ahí, pero vamos a graficarlo. Vamos a verificarlo aquí. Es de la parte inferior del pubis hacia el sacro. La concavidad del sacro hacia la parte inferior del pubis. Mide 12. Recuerden, ¿cierto? Entonces, arriba 10.5 es más estrecho en anteroposterior,
pero en el transverso es más amplio, los oblicuos también, y en la parte media tenemos de la sínfisis del pubis al sacro 12, pero entre las espinas 10.5. ¿Qué significa? Que el diámetro transverso en el estrecho medio es más corto, pero antero-posterior más largo. Como pueden ver ahí la imagen, ¿cierto? Un ovalado más amplio en el sentido transverso en la primera verde, y en el rojo inferior, que es el estrecho medio, como pueden verlo, que se amplía en antero-posterior 12, y el transverso es más corto. En la otra imagen podemos verlo un poco más, en la que está al lado derecho, ahí, ¿no? Arriba, en forma transverso 13, abajo, en el estrecho medio, se reduce a 10.5, ¿no? Ahora volvemos al estrecho inferior acá ese amarillo. El estrecho inferior está dado por 3 triángulos, ¿no? Y las espinas por los isquiones. Miren, de acá a acá el isquión tiene que medir 11 centímetros. Para establecer una estrechez es a partir de 8 centímetros. Esta es la medida. Y en el antero posterior, que sería de aquí, de la parte inferior del pubis hasta el coxis, es 11 centímetros, su medida. Y lo podemos ver en ambas gráficas. En antero posterior 11, al otro lado también, y ese es el transverso, ¿no? 11 y 11. Esos son los diámetros de la pelvis muy importantes para poder reconocer cómo se van a dar estos mecanismos de trabajo parto. ¿A que sí? Ya. Y hemos visto las contracciones, el primer factor del trabajo parto. Hemos visto el móvil, que es el feto. Hemos visto el canal. Y otro factor muy importante es el tiempo. Como ustedes saben, eso lo evaluamos en el partograma. Williams nos da este cuadro en el cual vemos algunas características, ¿no? Por ejemplo, si recordamos los periodos en el trabajo de parto, la fase 3, que dice Williams, dice la fase latente, ¿no? Ahí en la fase 3, la fase latente, dice, en las nulíparas, si dura mayor de 20 horas, ya hay un trastorno de retraso, una fase latente prolongada. En las multíparas, el tiempo se reduce. Entonces, en un mayor de 14 horas, esta paciente también está en una fase latente prolongada. Si están en periferia y tienen este lentecimiento de la fase latente con buenas contracciones, ¿cierto? Porque las contracciones se van haciendo más intensas de acuerdo a la fase en que está, es un motivo de referencia, ¿no? Otro trastorno, también referido al tiempo, es la prolongación de la dilatación en fase activa. Entonces, nosotros consideramos fase activa desde el inicio de trabajo, por eso es importante determinar el inicio de trabajo. Inicio de trabajo parto hasta 4 centímetros, consideramos la fase latente. De los 4 centímetros para arriba es fase activa. Entonces, a partir de los 4 centímetros, en las nulíparas, tiene que ser 1.2 centímetros por hora. Si esta dilatación es menor, ¿cierto? Le evalúo 2, 4 horas, y se mantiene con buena contracción, obviamente tiene que tener un canal de parto adecuado y el feto tiene que ser compatible para este canal, y la dinámica es menor, hay una prolongación, algo está pasando, tengo que reevaluar los demás factores, porque puede ser un probable DCP, ¿no? Que el DCP en fase activa ya tiene algunas características para diagnosticarlo. En las multíparas consideramos 1.5 centímetros por hora de dilatación. Si es menor, entonces ya en un cierto tiempo ya hay una prolongación de la dilatación. El descenso, entonces yo hago el tacto, ¿cierto? Hago la dilatación, pero también la altura de presentación, está hablando menor de 1 centímetro por hora en nulíparas del descenso de la cabeza, ¿cierto? Del descenso de la cabeza, entonces estamos hablando de una prolongación. 1 centímetro para nulíparas, 2 centímetros para multíparas. Y también podemos encontrar aquí una fase de, estamos hablando ahí, fase de desaceleración, estamos hablando de la fase activa. La fase activa, tenemos una fase de aceleración, una pendiente máxima y la fase de desaceleración, si lo recuerdan, ¿no? Entonces, esa fase de desaceleración mayor de 3 en nulíparas, ya hay un trastorno de tensión.
mayor de 1 en multíparas. La detención secundaria a la dilatación, bueno, es 2 horas, ¿no? El descenso en este periodo también es mayor de 1 hora. Muy bien. Todos estos trastornos tienen que reevaluarse los factores y como vemos acá, al costado de este mismo cuadro, vemos cuáles podrían ser los probables manejos. En este caso, si estamos en periferia, tenemos que recordar las funciones obstétricas y neonatales. En un nivel 1.1, solamente se permite atender un parto en expulsivo, ¿cierto? Si llega en expulsivo, yo lo atiendo, pero si me llega en fase latente, tengo que referirlo a mi establecimiento de mayor complejidad. En este caso, la cabecera de microred, ¿no? Que generalmente es un 1.3 o un 1.4 con funciones obstétricas neonatales básicas, donde tenemos el equipo, tenemos médico, tenemos obstetra, tenemos enfermeras, en 1.3 tenemos químicos, psicólogos, todo el equipo tenemos ahí, ¿no? Pero para la atención de parto, aquí en FONBE solamente partos eutóxicos, o sea, en modalidad de vértice, vamos a atender ese parto. Y si encontramos alguna de estos trastornos, va a ser referido al segundo nivel de atención, como es en este caso del MINSA, el Hospital 2 Tarapoto, y si fuera de salud, al Hospital de Salud, que encontramos en Tarapoto. ¿La que sigue? Llegamos al mecanismo de trabajo de parto. Y el mecanismo, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque si ustedes pueden ver ahí en la lámina, ahí tenemos 3 autores, Williams, Mongrut y Schwartz. Lo que están con color azul son, ahí está tal cual, está expresado en sus bibliografías. Entonces, son los que coinciden, ¿no? Williams, Mongrut y Schwartz, en azul. En amarillo, lo que coincide Mongrut y Schwartz. Y además Williams menciona también la flexión que está en blanco, Williams en la parte superior. Entonces, no es que hablan de cosas distintas, sino que estos movimientos que ellos expresan es una forma de explicar estos mecanismos, pero los mecanismos son los mismos. Y porque estos mecanismos no se dan primero uno, después otro, pueden darse a la vez. Entonces, por ejemplo, la rotación no necesariamente puede darse, tiene que darse en el estrecho medio, la rotación. También puede darse en la parte más baja. O puede ser, como dice, como un tornillo. Está en el oblicuo y va a rotar. Conforme va descendiendo, va a ir rotando. Por esa razón es que ustedes encuentran como hasta ciertas diferencias y que pueden llegar a confundir a aquellos que recién están empezando en este conocimiento del trabajo de parto. Nosotros lo vamos a resumir, lo vamos a simplificar. La que sigue, por favor. Miren, hemos visto que el feto tiene 3 segmentos: la cabeza, los hombros y las caderas. Entonces, esos mecanismos de trabajo de parto que ustedes han visto allá, lo estamos resumiendo en acomodación al estrecho superior. Este es el estrecho superior. Entonces, la cabeza tiene que acomodarse, tiene que orientarse. ¿Qué va a orientar? Va a orientar sus diámetros a los diámetros de la pelvis. A los diámetros de la pelvis. En este caso, bueno, vamos a ver uno por uno, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esos 4 tiempos lo va a cumplir la cabeza, también lo va a cumplir los hombros y también la cadera. Pero en esta modalidad de presentación que vamos a ver de vértice, que es la más eutóxica, la más común, en un 95% según literatura americana de Williams, 96% por Mongrut, autor peruano, es la más común y esa es la que vamos a ver. Entonces, la cabeza va a cumplir esos cuatro tiempos, los hombros también y la cadera también debería cumplirlo, la que sigue. Entonces, importante para entrar en esto. Entonces, ahí vemos un feto, ¿cierto? En una situación longitudinal en presentación cefálica. Y vemos 4 actitudes. Como ustedes saben, ahí hay 4 actitudes. Empezando de la que no está marcada en la parte más externa, la otra, de ahí. Si ustedes ven la cabeza,
Entonces, está deflexionada. ¿Qué significa? El mentón se aleja del tórax y el occipucio se acerca a la espalda, ¿no? Esta es la presentación de cara. Si ustedes ven la línea ahí en la parte baja de la cabeza, hay una línea, ¿cierto?, que está marcando el diámetro submentobregmático que vemos en la cabecita, debajo en la otra imagen, en la cara. ¿Dónde están los diámetros? Ajá, la SM con la B. SM abajo del cuello, esa con la B. Ese es el diámetro que está presentando ahí, submentobregmático, que es 9.5. Y ahora podemos ver con claridad que qué cosa es una deflexión, ¿cierto? El mentón se está alejando del pecho, ¿no? ¿Cuál va a ser, cómo voy a diagnosticar yo una cara? Que está en una presentación de cara, porque voy a tocar el mentón. Cuando hago el tacto, toco el mentón. Y si nos vamos a las maniobras de Leopold, ustedes pueden ver, ¿cierto? Cuando voy a determinar la posición, en la parte más baja, voy a encontrar el signo de hacha. O sea, cuando veo que si es izquierda o derecha, palpo una situación, es liso, ¿cierto? Pero voy a encontrar esa concavidad entre el dorso y la cabeza, que normalmente se encuentra si estuviera de vértice, donde vemos los puntitos rojitos, ¿cierto? Ahí el mentón está pegado al pecho, que es la modalidad de vértice, la más eutóxica, ¿cierto? Vemos el dorso y la cabeza, no encontramos lo que vemos en la cara, ¿no? En la maniobra de Leopold, es todo lo contrario. Entonces son los dos extremos. Una presentación en una flexión máxima, que es el vértice, y la otra, que es cara, en una deflexión máxima. Ambas, la eutóxica es la de vértice. La de cara no es una presión eutóxica, pero sí podría salir en un parto vaginal, siempre y cuando se encuentre en un mento anterior, con todo el traumatismo que va a sufrir el bebé. Sí podría salir, ¿cierto? Es necesario revisar todos estos mecanismos de trabajo parto en estas presentaciones, porque recuerden, en un FOMP llegan expulsivos, y si llega un expulsivo de cara, entonces tienen que saber trabajarlo, ¿no? Ya habrá oportunidad de repente para llegar específicamente a esa modalidad de presentación. Vamos a ver ahora las dos del centro. La que se acerca más a la presentación de cara, de la que está acá, la penúltima, la otra, esa. Esa es la presentación de frente. ¿Cuál es el diámetro que se presenta ahí? Del mentón, la M al sincipucio. Ahí vemos el mentón, hacia atrás, sincipucio. Tiene 13,5 centímetros. Cuando hemos visto la pelvis, ¿qué diámetro llega a 13? Ninguno, ¿cierto? El más importante, anteroposterior en el estrecho superior, 10.5. Acá, en el estrecho medio, 12, el máximo. Solamente en el estrecho superior vemos el transverso útil, ¿no? Que mide 13. Pero ahí mire, 13,5 centímetros. La presentación de cara definitivamente no sale. No sale y no sale. Perdón, la presentación de frente, ¿ya? Por ser los diámetros incompatibles con la pelvis materna. La otra presentación que se acerca a la más eutóxica, que es la presentación de bregma. ¿Qué diámetro nos presenta el bregma? El occipito frontal, el O a la F, que mide 12 centímetros. Entonces, esto generalmente es una presentación transitoria, ¿cierto? Que va a ceder a una presentación de bregma. Y cuando encontramos esta presentación, vamos a verla en la siguiente imagen. Entonces, es importante saber que nosotros, para ver la modalidad de posición, entonces, posición, en este caso vamos a ver, mire, tenemos, estamos hablando de una presión de vértice, la cual de la denominación va a ser occipito anterior. Cuando vemos ahí esas líneas entrecruzadas al lado derecho, OA, acá, al lado derecho, ahí, en la parte superior, OA, ese es occipito anterior. ¿Qué significa esto? Mire, cómo está
a presentar la pelvis, tal como se ve. Entonces, el occipital es esto, la sutura landoidea, la fontanela menor. Entonces, este es el punto que vamos a guiarnos. Este punto dice occipito anterior o púbica. Debería ser ahí, ¿no? Mejor dicho, se va a ver de esta forma. Esta es la forma como se va a ver. Occipito, púbica. Si esto lo roto, sabemos que esta es la pelvis izquierda, el lado izquierdo, el lado derecho. Lo roto hacia acá, es una occipito, está en el oblicuo derecho, es una occipito anterior. La L, bueno, acá es right, ¿no? Esta es la derecha, occipito, la otra. RO, eso es solo que está en inglés, ¿ya? Entonces, la occipito anterior, derecha. Si lo roto hacia el lado izquierdo, occipito anterior, izquierda, ¿cierto? Ahora en los transversos, ROT, S. Eso de ahí es la occipito transversa derecha. Esas siglas están en inglés, disculpen. Recién me percato, ¿no? Y si fuera el otro lado transverso, el occipito transverso izquierdo, ¿ya? La occipito púbica sería el occipital dirigido, perdón, la occipito sacra, el occipital hacia el sacro. Son las paredes posteriores. Si está hacia el lado derecho, occipito posterior derecha. Occipito posterior izquierda hacia el lado izquierdo. Eso nosotros lo conocemos solo, ¿no? Muy bien, las imágenes que se ven ya las hemos explicado. Sí. Muy bien. La modalidad de presentación más común, ya hemos visto que es la de vértice. Y por ser los diámetros más acordes, o sea, los diámetros más amplios en el estrecho superior, el oblicuo izquierdo, como se ve ahí, bueno, por la maniobra de Leopold vamos a determinar que está en el lado izquierdo, ¿cierto? La cabeza, y a través del tacto también, la cabeza, para que puedan ver, ¿se ve? Ya, muy bien. Este es el oblicuo izquierdo. Del lado izquierdo materno, la eminencia ileopectínea, hacia la sutura. Entonces, este es el lado izquierdo, ¿cierto? Y la cabeza se encuentra flotante, indiferente, y cuando vienen las contracciones uterinas, va a hacer que esta cabeza se enfrente al estrecho superior. ¿Y qué va a hacer la cabeza? Simplemente se va a acomodar al lugar más cómodo. ¿Cuál es el lugar más cómodo? El oblicuo izquierdo. Y como está indiferente, va a presentar el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Este 12 centímetros lo va a enfrentar hasta 12.5 y normal, puede pasar, ¿cierto? Eso es la acomodación al estrecho superior, ¿ya? Sí. Bueno, ahí vemos diferentes tipos, ¿no? Vemos occipito posterior derecha, la que sigue es ahí, la occipito anterior derecha y la occipito transversa derecha, ¿no? Ya, perfecto. La que sigue. Solamente vamos a ver una. Muy bien, ¿cómo diagnosticamos? Dice ahí. A través del tacto, ¿no? A través del tacto, dice. Está insinuada si la cabeza se encuentra en el primer plano de Hosch. Mejor dicho, el diámetro que ofrece la cabeza se encuentra en el primer plano de Hosch. Mejor dicho, aquí. Aquí se encuentra. Con la sutura sagital en un diámetro oblicuo, en este caso el izquierdo, y la fontanela menor cerca de la línea innominada. ¿Cuál es la línea innominada? Es esto, ¿no? La línea innominada. Si es un occipito izquierda, la sutura, dice ahí, la fontanela menor o landoidea se encuentra cerca de la línea innominada. Muy bien. Mientras llega con dificultad a tocar la fontanela mayor. Entonces, a través del tacto, yo hago el tacto y determino esto, ¿no? La fontanela mayor se toca con dificultad. ¿Por qué?
¿Por qué es eso? Miren, cerca de la línea nominada y la fontanela mayor, porque está presentando su diámetro occipito frontal. Todavía no hay una flexión completa. Se encuentra así, indiferente. Todavía no hay una flexión completa. Está presentando el occipito frontal. Por esa razón, en el tacto lo encontramos de esa forma. Cuando la landoidea, continuamos. Cuando la landoidea, o sea, la fontanela menor, está en el centro de la excavación, se puede hablar de hiperflexión. Mejor dicho, insinuada está ahí, occipito frontal. Pero la landoidea se encuentra cerca de la línea nominada. Pero cuando esta sutura, esta fontanela menor, se encuentra en el centro del canal, yo le hago tacto y se encuentra en el centro, dice, ahí está hablando de la actitud fetal, es que se encuentra hiperflexionada. Muy bien. Cuando llega al segundo plano de Hosch, hemos hablado de insinuada, ¿cierto? Insinuada porque está aquí y fácilmente rechazable a través del tacto, fácilmente rechazable a la cabeza y se orienta a un oblicuo. El segundo plano de Hosch, recuerden que se da del borde inferior del pubis hacia la segunda vértebra del sacro, el cuerpo de la segunda vértebra del sacro. No aparece ahí. Entonces, cuando la cabeza llega a este plano, ¿cierto? Con su flexión, se encuentra fijada. Y ahí empieza el segundo tiempo. Mejor dicho, todo este recorrido que ha hecho y la cabeza llega al segundo plano, se orientó al oblicuo, llegó a la cabeza al segundo plano, la parte más declive de la cabeza, llega al segundo plano, hemos cumplido este primer tiempo y empieza el segundo tiempo. El primer tiempo es la acomodación y orientación de la cabeza al primer plano de Hosch o al estrecho superior. ¿A qué sigue? Empezamos el segundo tiempo. Entonces, hay algo importante aquí en el descenso de encaje, que es el segundo tiempo, que se llama, lo normal es que baje en sinclitismo, ¿cierto? ¿Qué significa sinclitismo? Cuando la sutura sagital se encuentra equidistante entre el pubis y el sacro. Ahí en las imágenes vemos que las suturas sagitales, mejor dicho, esta sutura que une los dos parietales, no se encuentra equidistante. Ahí está el eje, ¿cierto? En este caso, en la primera imagen, la 1151, esa que estamos marcando, la sutura sagital se encuentra más cerca al promontorio. Mejor dicho, esta se encuentra así. Esta sutura se encuentra hacia atrás. ¿Qué se presenta? El parietal anterior, ¿cierto? Por lo tanto, este es un asinclitismo anterior, porque está presentando el parietal anterior. El otro tipo de asinclitismo es cuando esta sutura se acerca al pubis. Está presentando más el parietal posterior. Y es el asinclitismo posterior. Ninguna de las dos es eutóxica. Si bien es cierto que una es más aceptada que la otra, pero en una pelvis adecuada debería bajar sinclíticamente. Aquí continúo. Muy bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar el encajamiento por los planos de Hosch? Ahí vemos en la primera imagen la línea, esa línea está cruzando desde el borde superior del promontorio, no, el otro es el promontorio, ese, hacia el borde superior del pubis. Primer plano de Hosch. Entonces dice, ahí vemos la relación, ¿no? Primer plano de Hosch. Pero, y abajo ya vemos la segunda línea ya está marcando desde el borde inferior de la sínfisis hacia el sacro. Ese es el segundo plano. Primer plano, segundo plano. Ahí estamos empezando ese descenso y encajamiento. Hemos cumplido el primer tiempo y estamos empezando el segundo tiempo. O sea, de insinuada fija y va a descender en forma sinclítica o asinclítica, va a descender, si es posible, en forma sinclítica, hasta el estrecho
medio, que son las espinas ciáticas. La siguiente debemos aclarar. Ahí está. Entonces, ¿qué significa encaje? La cabeza está descendiendo, ¿cierto? ¿Pero qué significa encaje? Cuando el diámetro máximo atraviesa el estrecho superior y el punto más declive llega a nivel de las espinas ciáticas, que es el tercer plano de Hoche, o el estrecho medio. Entonces, ahí encajado. ¿La que sigue? Entonces, ahí está. ¿Cómo sabemos que ha cumplido el segundo tiempo, que es descenso y encaje? Porque anatómicamente la cabeza está encajada con su circunferencia máxima, o sea, el ecuador cefálico, ha sorteado el anillo del estrecho superior, que es este, la parte superior. Y la parte más baja ha llegado al estrecho medio. Continúo, por favor. Entonces, ya hemos visto el primer movimiento cardinal, el segundo movimiento cardinal, que es el encaje, ¿cierto? Y ahora nos viene el tercero. El tercero es la rotación. La cabeza está bajando en un oblicuo, si pueden ver la sutura sagital, un oblicuo, y aquí va a rotar. ¿Para qué? Para atravesar este estrecho, ¿no? Como hemos visto, las espinas son más estrechas. Además, la musculatura, según las teorías actuales, la musculatura nos ayuda a que se dé esa rotación. Entonces, ahí podemos ver en la imagen cómo la cabeza rota del oblicuo, del diámetro oblicuo al diámetro antero posterior. Pero hay otra cosa importante aquí. Cuando rota la cabeza, se da el primer tiempo de hombros. La cabeza rota, ¿cierto? Para atravesar el estrecho medio. Y los hombros se insinúan al estrecho superior. Entonces, miren mi cabeza, diámetros anteroposteriores, y los hombros están en transverso. Mejor dicho, así. Si la cabeza se orienta en el oblicuo izquierdo, los hombros están en el oblicuo derecho, ¿cierto? Ahí, con la rotación interna, que fácilmente la podemos ver por la rotación y el sentido antero-posterior, ¿cierto? Que tiene el diámetro de la presentación cefálica, o la sutura sagital está en vertical. Entonces ya cumplió la rotación interna, pero recordemos que es el primero de hombros. Son 4 movimientos que tiene que cumplir cada segmento. Estamos en el tercer movimiento, la rotación interna de la cabeza, y el primero de hombros. La que sigue. Ahora, cumplida la rotación interna, la sutura sagital tiene una dirección de adelante hacia atrás, lo que estábamos hablando, ¿no? La sutura sagital. La fontanela posterior menor holandoidea, es esto, está debajo del pubis, con su B característica, que la dibuja un rombo en el arcuato. Cuando la cabeza se halla profundamente encajada, no es posible tocar las espinas. Entonces, miren, la cabeza estaba encajada, llegaba a nivel del estrecho. Pero cuando esta cabeza ya rotó, ¿cierto? Y desciende un poco, ¿qué dice? Profundamente encajada, ya no es posible tocar las espinas. ¿Ok? Y tampoco introducir un dedo entre el plano coxisacro y la presentación. Entonces, ¿qué es el plano coxisacro? ¿Qué es el plano coxisacro? Pues muy bien, en la parte posterior ya no pueden introducir ni un dedo en el plano coxisacro. Porque Farabiu es otro método para determinar también el grado de encaje. Es cuando ustedes en este plano coxisacro pueden introducir 2 dedos. Si ustedes ven, revisan Schwartz, van a poder encontrar, y bastante descrito, los 2 métodos para determinar el encaje de la cabeza. Farabiu y por los planos de Hoche. La que sigue. Entonces, recuerden, acomodación de la cabeza, descenso y encaje, rotación, ya iban 3 tiempos. Ahora falta el 4º tiempo, que es el que se ve. Ese es el que todos pueden ver, que es el desprendimiento de la cabeza. Ese es
el cuarto tiempo de cabeza. Entonces ya hemos visto que los hombros estaban orientados, ¿cierto? Al oblicuo, en este caso derecho. Ahora le corresponde el segundo tiempo de hombro. Cuando se desprende la cabeza, los hombros descienden por el canal vaginal, ¿cierto? A ver, la siguiente lámina de repente nos ilustra. No, la anterior. Entonces, la cabeza se desprende y aquí hacemos la maniobra de Rigen modificada, ¿no? Sale la cabecita. Entonces, ahí nació la cabeza, terminaron sus 4 tiempos. Entonces, generalmente encuentran ustedes en la literatura que dice restitución de la cabeza. En realidad, yo, para hacerlo más didáctico, yo lo considero así. Ya terminó la cabeza, me olvido la cabeza. Si bien es cierto, yo voy a ver que va a rotar. Si entró por el lado izquierdo, va a mirar, o sea, lo que está así, ¿cierto? Nace mirando hacia abajo. Entonces, la restitución de la cabeza es, si entró con el dorso al lado izquierdo, va a mirar al muslo contrario. Si entró por el lado derecho, va a mirar al muslo izquierdo, va a rotar, ¿cierto? En realidad, la cabeza ya terminó sus tiempos. Lo que está rotando son los hombros. Recuerden que estaba ya en el estrecho medio, ¿cierto? Salió la cabeza y estos hombros tienen que, si ustedes ven la imagen ahí, está como medio torcido, ¿no? Anteriormente se pensaba que que así pues la cabeza estaba torcida y tenía que doblarse la cabeza. No, son los hombros los que giran. Está cumpliendo su segundo tiempo de hombros. Al estrecho medio rotan los hombros y por lo tanto la cabeza también gira. Y eso es lo que se le llama en la literatura restitución de la cabeza. Continúa. Entonces ya tenemos los hombros en anteroposterior también, ¿cierto? Y ahí nos corresponde, como pueden ver en la imagen, ahí lo que nos corresponde es sacar el primer hombro, ¿cierto? El desprendimiento de hombros, ¿no? La rotación externa de la cabeza, bueno, es el tercero, lo que sigue. Ya. Entonces, ya rotaron los hombros y ese es el tercer tiempo, rotación de hombros, que se ve rotando. ¿Cómo veo la rotación de hombros? La cabeza rota. Ahora, ¿cómo eso puede ser a través del pujo materno? Pero generalmente el obstetra apoya para cortar esto, porque esto se va a dar en el siguiente pujo. Entonces, el obstetra apoya, ¿no? Con esta maniobra, sabiendo bien hacia dónde va a girar, porque de lo contrario podremos ocasionar un problema ahí, como ustedes ya bien saben. Entonces, una vez que rotan los hombros, ya rotaron, ¿cierto? Voy a desprender el primer hombro, segundo hombro. Salieron los hombros. Entonces ya cumplió su cuarto tiempo, la que sigue. Ahora, ¿y qué pasa con las nalgas? Bueno, ¿qué nos dice ahí? La pelvis del producto realiza los mismos movimientos del parto, siendo su diámetro problema el vitrocanterio, que es 9, o sea, por ser tan pequeño, generalmente ahí se escamotea, o sea, eso no tiene mayor problema en cumplir los mecanismos de parto, ¿no? Por eso es que yo considero, cuando explico estos mecanismos de trabajo parto, 4 movimientos cardinales que tienen que cumplir la cabeza, los hombros, y bueno, en este caso, el vitrocanterio no tiene mayor problema. Caso contrario, o sea, lo que no ocurre en el parto podálico, que ahí sí cumple un papel más importante, ¿no? En los mecanismos de trabajo parto podálico, que de repente en algún momento lo van a explicar aquí. La que continúa. Bueno, ahí viene el video que ya no voy a ver. La que sigue. Y ahora estoy llano a sus preguntas. Espero que haya sido bastante simple para entender. Bien, gracias obstetra por su exposición. No sé si tuvieran, por favor, alguna pregunta. En el chat parece que hay algo, Julio. ¿No? Nada. Felicitaciones, obstetra. Muchas gracias.
¿No hay preguntas? Quizás sí, es que si no hubiera alguna pregunta, usted trae un mensaje final en todo caso. Bueno, el trabajo de parto es una de las actividades asistenciales que la carrera obstetricia enarbola como bandera, ¿no? Y que es importante manejarla adecuadamente para poder realizar las referencias oportunas y disminuir la morbimortalidad materna. Y no solamente la materna, porque también tenemos traumatismos obstétricos. O sea, cuando nosotros evaluamos una referencia, no solamente tenemos que evaluar cuáles van a ser las complicaciones maternas, sino también qué probables complicaciones puede tener el neonato. Porque ustedes bien saben, para la atención del neonato, por los grupos encargados, de acuerdo al nivel de atención que se encuentre, se tiene que hacer una valoración del riesgo de este neonato, no solamente materno, y eso debemos tenerlo presente cuando se va a referir, porque también hay referencias a veces como dicen, que no son tan oportunas, ¿no? Repasar, seguir en este tema, y por favor, si hay alguna duda, estamos aquí para poder absorberla. Bien, obstetra, gracias por la ponencia, gracias a ustedes también por participar. Creo que ha quedado bastante claro su exposición, no tenemos preguntas, ya nos ha dicho el obstetra que si tuviéramos alguna inquietud, pues nos harían saber también. En todo caso, pueden ustedes revisar también esta exposición después, puede ser en la tarde o mañana, que probablemente ya esté colgada en nuestro canal de YouTube de nuestro hospital. Y ustedes también pueden dejar de repente alguna inquietud que todavía no ha quedado clara y pueda ser respondida posteriormente. Bien, solamente agradecerle a usted por su ponencia, agradecerles a ustedes por su participación y también a la Oficina de Informática y Comunicación, porque hace posible que nosotros podamos llegar hacia ustedes, ¿no? Y compartirlo también posteriormente a través de nuestra red de Hospital Tarapoto. Bueno, muchísimas gracias en todo caso, y el día viernes tenemos otra ponencia también, tema de otorrino, no recuerdo muy bien ahorita el nombre, pero estamos esperándoles también el día viernes a las 12 del día, y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.